es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar, y hoy vamos a hablar de salud sexual y genital masculina. Y para eso tenemos a Carlos Funes, urólogo de HM Hospitales y del Hospital Clínico. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Ana. Bien. Pues vamos a empezar hablando por qué se considera un asunto bastante controvertido y que da bastante que hablar. ¿Qué se considera un tamaño normal de pene, tanto en reposo como en erección? Bueno, Ana, antes de hablar de tamaño de pene, principalmente nosotros los urólogos, por darle un poco de funcionalismo a todo el tema sexual, el tamaño normal del pene es el tamaño que permite a un hombre tener relaciones sexuales satisfactorias para él. Y en el amplio significado de la satisfacción sexual entra mucho las percepciones muy subjetivas de un varón u otro. Si me pides un tamaño normal de pene en flacidez, lo normal, la media a nivel español, pues suele ser unos 7 centímetros en flacidez, unos 13 centímetros en erección. Pero generalmente siempre, por no concretar en una medida, es la longitud que a un hombre le permite tener esas relaciones de calidad, esas relaciones satisfactorias. ¿Y qué se consideraría un micropene, entonces? Un micropene es una enfermedad fijada en lo que nosotros llamamos los libros, ¿vale? Es una enfermedad en la cual el pene es de un tamaño muy pequeño, ¿vale? Generalmente unos 4 centímetros, 3 centímetros, y que por tanto no aporta la funcionalidad que el órgano por antonomasia sexual y genital masculino da. El síndrome del micropene puede estar englobado en muchas patologías, en muchas enfermedades que no tienen por qué ser urológicas, unas composiciones corporales anómalas, problemas incluso psicológicos y psiquiátricos, como el síndrome de la dismorfofobia, pero verdaderamente un micropene podríamos considerarlo pues un pene de características muy pequeñas, entre unos 3-4 centímetros. ¿Qué es o en qué consiste la enfermedad de Peyronie, que creo que está relacionada? Y me gustaría también que nos hablas un poco de qué porcentaje de hombres la padecen, que creo que tiene distintos grados. Sí, hay mucha controversia en la literatura sobre el porcentaje de hombres que padecen la enfermedad de Peyronie. Y todo esto en andrología está un poco mezclado con los tabús que las generaciones han tenido sobre estos problemas. Pero verdaderamente un acercamiento a su prevalencia, en los últimos estudios tenemos que en torno a un 15% de hombres pueden padecer la enfermedad de Peyronie, ¿vale? Y que supondría, yo creo que es un poco el caballo de batalla de lo que es la reconstructiva, la cirugía reconstructiva genital, ¿vale? Pero cuéntanos en qué consiste, qué les pasa a esos hombres. Sí, bueno, principalmente, a ver, la enfermedad de Peyronie la describió el médico francés de Luis XIV, o sea que venimos andando... La conocemos hace tiempo. Sí, la conocemos hace tiempo por nombre, pero realmente no la conocemos. Hay múltiples teorías del tipo de enfermedad que es, pero realmente todavía no hay estudios que nosotros, los urólogos, determinemos que tienen la suficiente evidencia como para creernos el por qué un hombre tiene o desarrolla una enfermedad de Peyronie. Consiste en que parte del pene se calcifica, se fibrosa. Yo siempre le digo a mis pacientes que el pene es como un músculo que se alarga y se contrae cuando tienen erecciones, y ese tejido es un tejido muy elástico. Cuando la enfermedad de Peyronie calcifica una parte de ese tejido, pues cuando ese músculo o el pene alarga o disminuye, hay una parte que no es elástica y que por tanto produce lo que son los síntomas y los signos de la enfermedad de Peyronie, que el más llamativo y que los hombres vienen a la consulta refiriéndolo es que cuando tienen una erección su pene se curva, y se curva hasta ciertos grados que es imposible mantener relaciones sexuales, y eso afecta a la calidad sexual, por supuesto, no solo del hombre sino también de su pareja, y sobre todo a la parte psicológica del hombre.
Es una enfermedad que va muy relacionada con la diabetes, es una enfermedad que va muy relacionada con problemas a nivel de los tendones, de las manos, y parece que tiene un componente genético, se está estudiando, pero ya te digo, una enfermedad nombrada desde hace mucho tiempo, pero poco conocida. Y ese 15% del que hablabas, me imagino que no todos llegarán a esa gravedad de impedir mantener una relación sexual satisfactoria. ¿Qué porcentaje serían los casos en los que sería más grave? Generalmente casi, ya últimamente los varones que empiezan a padecer esta enfermedad vienen en etapas muy tempranas, porque esta enfermedad tiene dos etapas. Una etapa donde hay actividad de la enfermedad y la enfermedad se está asentando en el aparato genital, en el pene, y otra etapa de estabilidad, en el que, digamos, es un punto de no retorno, llegamos a esa zona y ya tu pene se ha quedado ahí. Generalmente, efectivamente, la gravedad de no poder tener relaciones sexuales, efectivamente es el menor porcentaje de los hombres, y que son generalmente los hombres que acaban en cirugía. Previamente, prácticamente el 75% de los hombres que lo padecen, pues generalmente se cogen en estadios muy tempranos y bueno, se pone un tratamiento médico y la fase se estabiliza, y aunque mantienen una curva o mantienen cierta deformidad en el pene, eso no les provoca la dificultad para mantener las relaciones sexuales. O sea que con el tratamiento es mejor empezar pronto para frenar la enfermedad, y puede retroceder o no. Lo que se curva, ya volver atrás es complicado. No es exactamente frenar la enfermedad, lo que es exactamente es evitar que, digamos, esa fibrosis que se da en el pene vaya creciendo, porque ya una vez que empiezan los síntomas, ya digamos que el daño en el pene está establecido. Entonces, esa evolución pues da la incurvación y la deformidad en el pene, que en etapas extremas pues requerirá de una cirugía. Generalmente no hay unos tratamientos específicos para curar por completo la enfermedad, pero sí unos tratamientos para paliar los síntomas, ¿vale? Ese dolor con la incurvación, ese malestar. Posteriormente, si se necesita una cirugía de reconstrucción, pues se hace. ¿Qué es lo que se hace en la cirugía? Hay varios tipos de... Sí. A un nivel que podamos entender, vale, todos. Hay varios tipos de cirugía, yo siempre digo lo mismo. Las cirugías de reconstrucción del pene van desde las más sencillas hasta las más complejas, siempre buscando la funcionalidad del órgano que estamos tratando. Entonces, esa cirugía, el estadio más fácil es colocar el pene recto, es decir, una cirugía que generalmente es ambulatoria, que generalmente se realiza con anestesia, como yo digo, de cintura para abajo, y consiste en poner el lado más curvo al mismo nivel que el lado que no está curvo. Esa cirugía, el único problema que tiene es que produce una disminución del tamaño del pene en erección, porque, digamos, nosotros utilizamos esa curva del pene, la utilizamos para ponerla al nivel de la parte del pene que está más, digamos, de longitud más retraída, ¿vale? Esa es la más fácil, la cirugía más fácil. Y posteriormente las cirugías más complejas, y que las realizamos con pacientes que tienen unas curvas muy complejas, estoy hablando de prácticamente 90 grados de incurvación de pene y que por tanto no hay posibilidad de mantener relaciones sexuales, son cirugías en las que prácticamente reconstruimos el pene. Claro, porque si no el acortamiento sería muy grande y tampoco podrían mantener relaciones sexuales. No podrían tener relaciones sexuales, y además también se podría ver comprometida la manera en la que orinan. Entonces, en esos pacientes lo que hacemos es prácticamente quitar la placa que se ha formado por esta alteración y por ese depósito de calcio en la parte del pene, quitándole la elasticidad a esa parte del pene, la quitamos y
reconstruimos el pene con injertos. Injertos que, gracias a la ingeniería tisular que tenemos por las empresas de ingeniería farmacéutica, tenemos muy buenos injertos, ¿vale?, que hacen que, digamos, cubrir esa parte que hemos quitado del pene para que el pene pueda tener la funcionalidad que tenía previamente a lo que es la cirugía. ¿Recibís muchas consultas sobre la longitud o el grosor del pene? Cada vez estamos recibiendo más y cada vez estamos recibiendo más, yo creo, un poco por la propia, digamos, la propia necesidad de autocuidado de los varones. Es verdad que hace unos años se empezó con la campaña de Movember, que era un poco una campaña que promovía el cáncer de próstata. Efectivamente la salud masculina, el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, y yo creo que eso fue la vía de entrada para empezar a ir al urólogo, ¿no? Efectivamente, fue la vía de entrada del urólogo y fue la vía de entrada, yo creo, para que los hombres nos autocuidáramos más y miráramos más un poco lo que tenemos entre manos. Y es verdad que cada vez más los hombres nos miramos nuestra parte genital mucho más y lógicamente pues descubrimos que las enfermedades genitales existen y que tienen solución. Y en general, esos hombres que van preocupados por el tamaño de su pene, ¿está justificada esa preocupación o a veces es algo que está en su cabeza? Hay que evaluar muy bien al paciente que te viene diciéndote que tiene el pene corto, porque muchas veces verdaderamente no es un pene corto lo que tiene, sino que a lo mejor lo que rodea al pene no está bien colocado, como yo digo. Lo principal es una buena historia clínica, donde veamos un poco las expectativas que tiene el paciente, es decir, ver si verdaderamente tiene un problema en el que no se ve bien su cuerpo, que eso sería, como ya he comentado antes, una dismorfofobia, es decir, el paciente no ve su cuerpo tal como es, efectivamente, una ilusión, distorsionado. Efectivamente. Y luego, posteriormente, ver si hay algo alrededor de los genitales que esté impidiendo que ese pene se vea cosméticamente y estéticamente como lo que es. Salvo los diagnósticos de micropene correctos que existen, muchas veces esto es realmente una preocupación cosmética, ¿vale?, independientemente de que haya o no haya funcionalidad por ese pene para mantener relaciones sexuales. Todo eso es lo que nos encargamos de hacer en una consulta, ¿vale?, de andrología, de valorar todas esas cosas y, bueno, verdaderamente, efectivamente hay pacientes que, pues porque su pene es un pene enterrado, porque tiene mucho acúmulo de grasa en la zona del pubis, porque es un escroto muy redundante, esos pacientes verdaderamente tienen un pene que no tienen una longitud lo suficientemente funcional para que tengan relaciones, y en esos casos sí estaría indicado realizar algún tipo de cirugía cosmética y de alargamiento que llamamos. Bueno, lo llamáis cirugía cosmética, pero en realidad es algo funcional. Es algo ¿no?, funcional, claro. No podemos darle más centímetros al pene que tiene ese hombre. ¿Y estaría justificada una cirugía de alargamiento o de engrosamiento por una motivación puramente estética? Yo qué sé, como puede ocurrir en el caso de las mujeres con el pecho, de tener un pecho más grande y... Bueno, yo siempre soy muy directo con los pacientes que me comentan la posibilidad de realizar ese tipo de cirugía. Al final yo siempre lo que voy a buscar es que la funcionalidad del pene y que tenga unas relaciones sexuales satisfactorias, tenga un pene con más grosor o tenga un pene que estéticamente se vea más largo. Aquí lo que prima es la funcionalidad para tener relaciones, evaluando las expectativas del paciente. Eso es súper importante. Hay que ver qué expectativas tiene, porque verdaderamente tampoco podemos realizar una cirugía para una expectativa, como yo digo, cosmética, cuando estamos poniendo, digamos que en peligro
que su pene sufra algún tipo de trastorno durante la cirugía. Entonces, estas cirugías cosméticas de alargamiento, de engrosamiento, siempre hay que mirarlas muy bien y siempre hay que buscar la expectativa del paciente, qué expectativa tiene y qué es lo que le podemos Sí, pero por ofertar. ejemplo, para un paciente que sí pueda tener relaciones sexuales satisfactorias, pero que le gustaría, ¿eso es recomendable? Es recomendable siempre que el paciente asuma que puede tener un empeoramiento de su erección, que a veces lo hay y que a veces no lo hay, ¿vale? Pues ya que me das pie, ¿qué contraindicaciones tiene y qué posibles efectos secundarios hay de esta cirugía? Bueno, quizás la única contraindicación, sobre todo en la cirugía de alargamiento, que entre comillas alargamiento porque realmente no estamos dándole más centímetros al pene, sino que estamos haciendo una serie de técnicas para que su pene cosméticamente se vea más largo. En ese tipo de cirugía podemos ver a lo mejor no cierto empeoramiento de la erección, pero sí que la erección de su pene va a tener otro aspecto. Es decir, no va a ser un pene tan elevado para mantener las relaciones sexuales, sino que va a ser un pene más bajo, ¿vale? Y puede cambiar el aspecto de su pene en erección. Luego, otra cosa que hay que valorar también con el paciente, sobre todo en este tipo de cirugía cosmética, es la posibilidad de que haya que realizar algún tipo de tratamiento quirúrgico como es la circuncisión y por tanto el aspecto posterior de la cirugía de su pene va a cambiar, ¿vale? Eso lo tiene que conocer el paciente. Es verdad que bueno, todas estas cirugías genitales pues, pueden tener las típicas complicaciones de sangrado, hematoma, infección, etc., etc., pérdida de sensibilidad. Todo eso hay que valorarlo. Contraindicaciones, realmente contraindicaciones, no hay unas contraindicaciones establecidas. Siempre que una... Sí, pero bueno, que es importante que el paciente sepa que se arriesga a, si la operación no está muy fundamentada en que si puede mantener relaciones sexuales, es posible que alguna faceta de esas relaciones empeore, ¿no? Claro, por eso es tan importante la historia clínica, porque verdaderamente hay que conocer cómo son las relaciones sexuales del paciente y qué es lo que quiere mejorar el paciente, porque verdaderamente a lo mejor los pacientes vienen y te cuentan un poco pues te cuentan su historia. Entonces, él a lo mejor le da una importancia a algo que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista funcional nosotros no se la damos, pero sí nosotros le damos un aspecto de importancia a otra manera de mantener relaciones sexuales que el paciente pues a lo mejor no lo tiene en cuenta. Entonces por eso hay que evaluar mucho las relaciones sexuales y ver un poco lo que precisa el paciente. A lo mejor viene un paciente preguntando por un alargamiento. Pues yo me gustaría tener un alargamiento, pero a lo mejor realmente su problema no es en la longitud del pene, pero sí a lo mejor el grado de erección que tiene el paciente. Y ahí ya cambiamos. Y se trata de una disfunción eréctil. Claro, una patología, entre comillas, estética, pasamos a una patología médica tan importante como puede ser la disfunción eréctil y que puede tener incluso implicaciones a nivel cardíaco, a nivel hormonal y tal. Por eso siempre hay que hacer una apreciación funcional, que es verdad que nosotros, los urólogos y los andrólogos, nos dedicamos a eso. Me gustaría, ya que estamos hablando de cirugías relacionadas con el pene, que nos expliques un poco la cirugía de prótesis de pene, para quién está indicada y qué tipo de prótesis hay. Pues la cirugía de prótesis de pene está indicada pues, para los pacientes que tienen disfunción eréctil. Disfunción eréctil severa, ¿no? Disfunción eréctil no tratable farmacológicamente. Severa, efectivamente, y también, y enlazamos con lo primero que habíamos hablado, para pacientes con enfermedad de Peyronie grave. Ya en la guía de la Asociación Europea de Urología ya viene como una recomendación fuerte que los pacientes con una enfermedad de Peyronie que tienen disfunción eréctil, que también es otro síntoma de la enfermedad de Peyronie, se traten de inicio con
implantes de prótesis de pene, ¿vale? Y efectivamente la disfunción eréctil grave que no responde a tratamientos orales, que son Viagra, Cialis, Levitra, todo el armamento de moléculas que tenemos, incluso a inyecciones intracavernosas con otra molécula que se llama prostaglandina, esos pacientes tienen indicación de implantarse una prótesis de pene. ¿Qué tipo de prótesis de pene hay? Pues principalmente hay dos tipos. Está la prótesis de pene maleable, que básicamente es la primera que surgió en la historia. De inicio se hacían hasta con aleta de tiburón y consiste en introducir dentro del pene dos vástagos que van a tener el pene siempre en erección, ¿vale? O sea, estaría permanentemente en erección. Estaría permanentemente en erección y, como su nombre indica, maleable. El pene se puede mover a un lado y a otro pues, para meterlo en la ropa interior, en el pantalón, etc. etc. Pero este tipo de paciente va siempre con el pene en erección, ¿vale? Y luego existen las prótesis hidráulicas, que son las típicas prótesis que se llaman de 3 componentes, y se llaman de 3 componentes porque tienen 3 partes. Una parte en la zona de la ingle, que es el depósito, digamos, una parte en el interior del pene, que son 2 cilindros que se llenan de líquido y se vacían de líquido, haciendo las veces de erección, y luego otra pequeña parte que está entre los 2 testículos, en lo que es la bolsa del escroto, que es la bomba y que es realmente la que utiliza el paciente. De tal manera que el paciente, apretando la bomba, produce una erección, hace que el líquido vaya de la zona del depósito al interior del pene y después, con otro mecanismo junto a la bomba, hace que el líquido vaya de la parte del pene de nuevo hacia el depósito de la ingle. Así que no estaría permanentemente en erección, sino solo cuando el paciente lo decida. Efectivamente. Y eso le permite tener relaciones sexuales satisfactorias también para él, no solo para su pareja, tener orgasmos. Sí, correcto. En la cirugía del implante de prótesis de pene lo único que se sustituye es la zona que se llena de sangre durante una relación sexual y se vacía de sangre después de la relación sexual. El resto de los mecanismos y el resto de la fisiología que envuelve una relación sexual, la eyaculación, la sensibilidad, todo eso se mantiene igual, no se varía con el implante de prótesis de pene. Bueno, pues Carlos, hemos aprendido mucho de cirugía de pene. Encantados de tenerte aquí en Salud es Más. Gracias. A vosotros, gracias.